El tutorial de hoy está inspirado en la película La batalla del planeta de los simios. Veamos la intro. I did not start this war. Bienvenidos a todos a otro fascinante tutorial de After Effects. Mi nombre es Ildefonso Segura y como siempre os invito a visitar mi web ildefonsosegura.com o .es. A pesar de lo corta que es la animación que habéis visto, tiene un trabajo alucinante detrás. Os voy a explicar en este tutorial paso a paso todo lo que he hecho para conseguirla. En primer lugar trabajaremos el texto y su estructura a través de la paleta de carácter que tenemos aquí. En segundo lugar, trabajaremos la textura de este texto y la profundidad extrusión del mismo. Crearemos unos controladores que definirán cuánto de extrusión tendrá. Una vez tengamos todo, podemos cambiar el texto en la composición texto y automáticamente textura y extrusión serán aplicados al nuevo texto. Por ejemplo, ahora, acuérdate de suscribirte, dejar like y compartir el vídeo y automáticamente tenéis todo texturizado y extruido. Adicionalmente, si os fijáis en la animación principal, veréis que la extrusión tiene una iluminación aquí y conforme se va acercando al centro de la escena, la iluminación va cambiando. Ese truco también lo aprenderemos. Igualmente aquí haremos un efecto de aparición del simio, primero aparecen los ojos y luego la cara, a la vez que también aprenderemos cómo hacer desaparecer el texto de una forma suave, dejando esta estela del perfil del texto antes de la desaparición total. Comenzamos yéndonos a composición, nueva composición. Vamos a llamar a la composición texto tutorial. Las dimensiones serán de 1920 y en lugar de 1080 vamos a multiplicar el 1080 por 0,7407. El 74% de 1080 serán 800. Vamos a darle 8 segundos de duración, 25 fotogramas por segundo. Aceptamos y ahí lo tenemos. Botón derecho y añadimos una nueva capa de texto. El texto a incorporar lo tenemos aquí como el ejemplo, Word for the Planet of the Apes. Son 3 líneas. Esas 3 líneas la incorporaremos en nuestro texto. Doble clic y acordaros, tendréis que visualizar la paleta de carácter. Si no la veis, os vais a ventana y aquí tenéis carácter. También nos hará falta alineación posteriormente. Pero bueno, primero vamos a la paleta carácter. ¿Para qué? Para determinar el tipo de letra. Aquí tenéis el link para descargar Planet of the Apes. Y el color de la fuente va a ser un color gris tirando a oscuro, 636363. Una vez lo tenemos, le damos un tamaño de 150 píxeles y escribimos Word for the Planet of the Apes. Seleccionamos paleta de alineación, aquí alineamos horizontalmente y aquí verticalmente. Si vamos a la paleta carácter, además del tipo de fuente y del tamaño, veremos variables como, por ejemplo, la distancia entre líneas, que está aquí, la distancia entre caracteres, que está aquí, el grosor del trazo, que está aquí, no es el caso, lo que sería la altura del carácter, la anchura del carácter, la posición de la fuente o del carácter como subíndice o superíndice. Esto es el icono de negrita y esto es ponerlas todas en mayúsculas. Vamos a empezar. Seguiremos como ejemplo el modelo que hemos tomado del póster de la propia película. Vamos a empezar cambiando el tamaño de ciertos caracteres. Por ejemplo, aquí, for D, vamos a ponerle un tamaño de 35 o de 30, más o menos. Luego, of D, también. Seleccionamos y le ponemos un tamaño de 30, por ejemplo. Ahora seleccionamos todo y vamos a separar las líneas. Aquí aumento la separación de líneas, ahí, más o menos. Ahora la P la voy a poner mayúscula para que tenga ese aspecto como el del póster y la P de Apes también. A continuación selecciono todo y muevo la variable de separación de caracteres. Estando todo seleccionado, ahora le doy altura a todos los caracteres aquí. Le pongo 110%. Ahora selecciono of the y muevo esta variable que era el superíndice, la posición para marcar el superíndice respecto del resto de caracteres que están en la línea. Separo, un poco buscando la similitud con el póster original, ahí, y esto ya un poco depende de vosotros. Voy a bajar un pelín, ahí, y más o menos yo creo que lo tendría. No me voy a esmerar en exceso para no hacer el tutorial más largo de lo debido. Una vez lo tengamos, incluso así seleccionado todo, desde este extremo podemos estirar las letras. Y una vez lo tenemos más o menos ahí, voy a darle la tecla S para la dimensión y bajo la dimensión al 65%. Y ya tendría preparado nuestro texto. Alineo horizontalmente aquí y verticalmente aquí. Ya lo tenemos.
Desde este icono de aquí hacemos una nueva composición que se llamará textura texto tutorial, con las mismas dimensiones y duración que le dimos previamente. Tenemos nuestro texto tutorial que incorporamos dentro y también tenemos una imagen JPG grunge que incorporamos debajo de nuestro texto tutorial. Se nos queda pequeña letra S para ver la escala y aumentamos hasta cubrir todo el texto. Vamos a cambiar el mate de seguimiento de esta lista. Si no la veis, darle al alternador este o a F4 y el mate de seguimiento lo ponemos en mate de seguimiento alfa. Y ahí tenemos nuestra textura. Clic derecho en la paleta de capas y añadimos una nueva capa de ajuste arriba del todo. En esta capa de ajuste incorporaremos efectos que tendremos que ver en nuestra paleta de efectos. Aquí está. Nos vamos a los predefinidos que tenemos aquí y buscamos Fractal Noise o ruido fractal. Aquí lo tenemos y lo llevamos a la paleta de efectos. El tipo de fractal será básico, el tipo de ruido lineal suave, contraste 147, brillo 2. El modo de fusión del efecto lo vamos a poner en luz suave, que está aquí. Soft Light. A continuación añadiremos otro efecto, buscaremos curvas, en inglés curves, lo llevamos antes del ruido fractal y simplemente vamos a oscurecer. Desde el punto medio llevamos hasta aquí para crear esa oscuridad en la composición. A partir de aquí quiero explicaros una cosa. Tenemos los dos efectos y el efecto de curvas quiero que se aplique al exterior del texto, en la periferia, y el efecto Fractal Noise en el centro. ¿Cómo puedo hacer eso? Me sitúo en la capa de ajuste, herramienta pluma y creo una máscara de capa. La primera consecuencia de esta máscara es que los dos efectos se van a ver ahí, justamente dentro de la máscara. Vamos a ver la máscara y hacerle un feather a la máscara. MM y aquí le voy a poner 50 para que se difumine y se retranquee hacia adentro menos 26. Y ya tengo los dos efectos ahí en el centro del texto. Con control D duplico la máscara y le pongo invertida, con lo cual esa máscara afecta al espacio exterior de la máscara previa. Si ahora voy al efecto curvas y hago doble clic en ella, automáticamente me lleva a la capa de ajuste y aparece aquí el efecto. En opciones de composición le doy a más y le digo que ese efecto solo afecte a la máscara 2, que es el exterior, esa parte de ahí. Igual forma hago clic en el ruido fractal, me voy a la capa de ajuste donde está el efecto, despliego y me voy a opciones de composición de este efecto, le doy aquí al más y le digo que me afecte a la máscara 1. Y ahí he conseguido lo que quería. El ruido fractal se verá en la parte interior de la máscara, que vemos ahora en pantalla, y las curvas afectan a la parte exterior, que es la máscara invertida. Voy a añadir un nuevo efecto aquí a la capa de ajuste que se llama Bisel Alpha. Lo tenemos aquí, lo ponemos y le damos un valor de 2, el ángulo que sea 0 y aquí un 0,5. Y le damos un poquito de bisel a nuestro texto. En cualquier momento podréis modificar las máscaras moviendo los puntos de ancla que estáis viendo en la pantalla y así el resultado de los efectos será acorde a vuestros deseos. Os animo a hacerlo. Yo ya me he tomado mi tiempo y he conseguido este resultado. Eso es a gustos. Voy a darle otra vez a este icono para crear una composición que se llame texto extrusión tutorial con las dimensiones y duración original. Vamos ahora a añadir nuestro texto texturizado, esta composición donde estaba la textura, y con el botón derecho vamos a aplicarle un estilo de capa que será de gradiente, de degradado. Tenemos aquí. Yo ya lo tenía definido, pero abro aquí para que veáis los valores. El modo de fusión sobre exposición lineal con una opacidad del 31%, el ángulo 90, estilo lineal y el gradiente le doy aquí y lo veis. Tenéis que hacer un pause e intentar simular mi gradiente. Veis que tiene un efecto más de metal que otra cosa. Hacéis el pause y lo copiáis. De nuevo, con este icono de aquí creamos una nueva composición que llamaremos texto 3D tutorial. Misma dimensión y duración. En esta composición incluiremos dos composiciones. En primer lugar, la del texto texturizado, que está aquí. Esta de aquí. Y en segundo lugar, lo que sería el texto extrusión, debajo. Añadiremos un efecto a la composición de arriba, esta del texto texturizado. Vamos a la paleta de efectos y buscamos uno que se llame enfocar, en inglés sharpen. Voy a buscarlo, lo tengo aquí y lo añado a la composición. Voy a enfocar esa primera capa, voy a darle un valor de 10. Voy a convertir las capas a 3D, dándole a estos cuadraditos de aquí. Si no lo veis, alternador este o F4. Lo doy, clic derecho, nueva cámara. Ahora las capas, al ser 3D, serán afectadas por la cámara.
y voy a ponerle un preset de 35 milímetros. OK. A continuación, clic derecho de nuevo y añadimos una nueva capa de ajuste. Esta capa de ajuste que situaremos debajo de la cámara se llamará, dándole intro, controladores o controles. En la capa añadiremos dos controles. Clic derecho y aquí tenemos controlador de expresiones y tenemos el control de desplazamiento. De nuevo, clic derecho, controlador de expresiones y control de ángulo. Estos dos controladores se utilizarán a posteriori, no os preocupéis que os enseñaré. Vamos a ponerle, por ejemplo, el controlador de deslizamiento un valor de 3 y el ángulo lo dejamos en 0. A continuación me voy a ir a la capa de extrusión, esta de aquí abajo, y vamos a añadirle un efecto, que es brillo y contraste. Aquí buscamos brillo y contraste, lo tenemos y lo arrastramos a la capa. Le vamos a dar un valor del brillo de 100 y el contraste 0. No se ha visto lo que hemos hecho, pero si le quitamos el ojito a la capa de arriba, vemos que ahí está el brillo, el antes y el después. Vamos a ponerle de nuevo el ojito. A continuación voy a buscar otro efecto que se llama bisel alfa. Este bisel nos ayudará a dar movimiento a la luz, ahora lo veréis. Cogemos el efecto, lo llevamos a la paleta de efectos aquí y ahora vamos a la capa de controladores, esta de aquí. Y vamos a poner un candadito aquí en esta paleta de efectos para siempre tenerla visible. Me voy de nuevo abajo a la capa de la extrusión, despliego los efectos, me voy al efecto del bisel alfa y aquí en el ángulo de la luz, alt clic en el cronómetro y cojo esta espiral y la llevo justamente al deslizador del ángulo. Ya lo he vinculado, de tal forma que os podéis hacer una idea de que cuando mueva el deslizador arriba cambiará el ángulo de la luz. Tecleamos letra P para ver la posición. Veréis que hay tres coordenadas en la posición, X, Y y Z. Crearemos el efecto 3D duplicando esta capa repetidas veces. Cada capa debe estar cada vez más alejada de la cámara, es decir, cada vez que dupliquemos la capa crearemos una capa con un valor incremental en más Z. Para crear la expresión mantenemos Alt presionado y hacemos clic en el cronómetro. Se abre un campo donde escribimos la expresión diciendo X igual, value, corchete abierto, 0, cierra corchete, punto y coma. Y igual, value, abre corchete, 1, cierra corchete, punto y coma. Y ahora Z es igual a, y ahora vamos a vincular con esta espiral el controlador del deslizador, ahí arriba. De tal forma que ahora están vinculados y lo multiplicaremos poniendo un asterisco por index. El index es el numerito que aparece aquí al lado de la capa. Ponemos de nuevo el punto y coma, intro, abrimos corchete y le decimos X, Y, Z, cerramos corchete. Lo que venimos haciendo con esta expresión es decirle que cuando duplique la capa, el valor de Z se incremente en el resultado de multiplicar el valor del deslizador por el valor del índice. En este caso es 12, veis que es 4 por 3. Si hacemos un duplicado de la capa, haciendo control D, veremos que ahora el valor de Z es 15, que es justamente 5, el índice, por el valor del deslizador, que es 3. Seguiremos haciendo duplicados de la capa con control D y veremos que Z siempre va aumentando en 3, porque es el valor del deslizador. Me he tomado mi tiempo para crear duplicados y crear esta extrusión que veis en la pantalla. Si selecciono todas las capas duplicadas, yo creo que he duplicado en torno a 30, 31. Con la tecla mayúscula selecciono, le doy aquí al atributo esconder y cuando le dé arriba diciéndole escóndeme todas las que tengan el atributo marcado, las esconderá. Quizá debo liberar esta de aquí, le pongo mostrar y ahora tengo todas esas visibles y el resto escondidas. Fijaros cómo funciona el controlador. Si estoy en el controlador de aquí, desplazamiento, le pongo 2, la extrusión será más pequeña porque tenía antes 3. Si le pongo 1, ahora la extrusión será aún más pequeña. Y si le pongo por el contrario más, le pongo 5, veréis que tenemos mucha extrusión. Ahí tenéis. Como podréis suponer, en el deslizador se pueden fijar fotogramas clave y por lo tanto hacer dinámica la extrusión. Vamos a hacer un ejemplo con el ángulo de la luz. Por ejemplo, aquí le vamos a poner menos 182 en el segundo 0. Recordad que esto era el bisel de la extrusión. Ahí tenéis la luz. Fijamos fotograma clave en el relojito. Vamos a ver el fotograma que está ahí y nos desplazamos, no sé, en torno al segundo 4. Y ahí le cambiamos el ángulo y le ponemos 0. Seleccionamos los dos fotogramas clave, le damos a F9 para hacer un desplazamiento mucho más suave. Vemos en el gráfico, por ejemplo, este punto lo trasladamos a la izquierda para que al principio vaya el movimiento más rápido que al final. Vamos a hacer un play y ahí lo tenemos. Vemos cómo la luz se está desplazando. Fijaros en la extrusión.
Partimos de una posición de la luz y va cambiando esa posición en función de la posición del ángulo del bisel. Ahora nos situamos en la cámara. Letra A para ver el punto de interés, mayúsculas, letra P para ver la posición a la vez. Segundo 6, estamos y le decimos que el punto de interés aquí en Z sea 0 y la posición en Z sea menos 2500. Y fijamos fotograma clave dándole al cronómetro. Ahora nos vamos al segundo 0 y cambiaremos las variables en Z. Tanto del punto de interés le pondremos 179 en Z como la posición le pondremos 108. Vamos ahora a descubrir las capas ocultas porque vamos a activar el desenfoque de movimiento. Seleccionamos todas las capas de la composición, activamos este cuadradito que es el desenfoque de movimiento y para que sea activo le damos aquí. Ahora de nuevo ocultamos las capas. Seleccionamos los dos fotogramas clave de la variable posición de la cámara, F9, para hacer el movimiento más suave. Nos vamos al editor de gráficos, seleccionamos este punto, este fotograma y traemos este modulador hacia la izquierda, de tal forma que el movimiento va a ser más rápido al principio de la animación que al final. Estamos hablando de la posición de la cámara y ya estamos en disposición de hacer un previo. Ya hemos renderizado y ahí veis el desenfoque de movimiento cuando se acerca el texto al punto central de la imagen, pero a la vez también tenéis que observar que cambia la luz de la extrusión. Es un toque que aparentemente no se aprecia, pero sí que le da un carácter mucho más profesional a la animación y yo lo recomiendo. Vamos a realizar la composición final. Icono de nueva composición, que le vamos a llamar animación final tutorial, con la misma dimensión y longitud que habitualmente. Vamos a seleccionar qué composición va dentro y no puede ser otra más que la del texto 3D tutorial. Adicionalmente, vamos a ponernos en segundo 1 y algo para ver el texto. Tenemos una imagen de nuestro amigo César, el simio, que pondremos debajo como background. Aquí en este segundo vamos a darle S para ver la escala de César. Fijamos fotograma clave en 100% y nos vamos al final y vamos a hacer la dimensión de esta capa de César en torno al 120% más grande, para que haya una dinámica de proximidad a la cámara. Letra T para ver la opacidad, segundo 1, y ahí vamos a decirle fotograma clave al 100% opacidad, pero trasladamos el fotograma clave al segundo 5 aproximadamente. Y aquí en el segundo 1 le ponemos opacidad 0%. Seleccionamos los dos fotogramas clave, F9, para ver el movimiento mucho más suave. Vamos a la paleta de efectos y buscamos el efecto teñir, o tint en inglés, y lo ponemos en la capa de César. Y le decimos que hasta el segundo más o menos 4 y algo, la capa es blanco y negro, con lo cual la mezcla con la capa original del efecto será 100%. Fijamos fotograma clave. Nos desplazamos al segundo 6 y algo, y ahora la mezcla del efecto va a ser 0%, con lo cual rescatamos el color de la capa de César. Vamos a hacer un render previo de lo que tenemos hasta el momento. Vamos a darle al play y veremos cómo aparece el texto, fondo negro, y poco a poco va apareciendo César en blanco y negro y recupera su color cuando llega al segundo 6 y algo. Vamos a visualizar ahora la variable escala con la letra S en César y nos situaremos donde tenemos nuestra escala 100%, ahí. A continuación, clic derecho en la paleta de capas, nuevo sólido. Este sólido le vamos a llamar background 1 de color negro. Este nos va a ayudar a hacer la aparición de César poco a poco. Con control D duplicamos el sólido y le cambiamos el color al sólido. ¿Cómo? Nos vamos a capa, ajustes de la capa y le decimos que el color negro sea blanco y este sólido nos ayudará a desvelar los ojos de César. Mantenemos presionada mayúscula y seleccionamos los dos sólidos. Tecla S para ver la escala y donde estamos fijamos fotograma clave 100%. Nos vamos aquí, más o menos a la altura donde está César al 120%, e igualmente le ponemos 120% a los dos sólidos. Si acaso al negro, nos situamos en el negro y le ponemos que el 120% lo alcance un poquito antes, en el segundo 6 y poco. Ocultamos el sólido blanco quitándole el ojito, tecla T para ver la transparencia del sólido negro y nos situamos en el segundo casi 3, ahí. Le decimos que la opacidad de este sólido negro sea 100%, clic fotograma clave, y nos desplazamos al 3, 4, 5 sobre el 6, el segundo 6, le decimos que la opacidad sea del 0%, de tal forma que el sólido negro va desapareciendo cuando llega al segundo 6. Seleccionamos fotogramas clave, F9 para que la dinámica sea más suave. Ahora nos situamos en el sólido blanco, letra T para ver la transparencia, y en el segundo 6 fijamos fotograma clave al 0%, vamos a fijar el fotograma clave, al relojito y le bajamos del 100% al 0%. Me he dado cuenta de que no lo he visualizado el sólido blanco, no pasa nada. Bajo al 0, ahora visualizo el sólido blanco y ya no se ve. Estamos ahora en el segundo casi 4, ahí,
Y la opacidad del sólido blanco va a ser del 100%. Ahí aparecerán los ojos de nuestro simio. Y un poquito más allá del segundo 2, de nuevo la opacidad va a ser del 0%. De tal forma que la dinámica que tenemos es esta. Sólido negro se ve, ahora se ve el blanco, aparecen los ojos del simio y vuelven a desaparecer para que aparezca la imagen de César, la real. He mencionado que lo que aparece son los ojos de César y diréis, pero si es un sólido completo, no os preocupéis. El efecto de transparencia se va a aplicar a los ojos. Seleccionamos todos los fotogramas clave, F9 para que la evolución sea mucho más suave. Ahora es cuando vamos a hacer el efecto de los ojos. Ahí nos posicionamos en el sólido blanco. Vamos a fijarnos en los ojos y vemos que aquí tiene una zona blanca y el brillo de los ojos, igual que aquí tiene brillo y zona blanca. Lo que haremos será situarnos en el sólido blanco, herramienta pluma, y crearemos máscaras tantas como zonas blancas queramos que aparezcan primero antes que la imagen de César. Yo voy a seleccionar esta zona blanca porque entiendo que es la que le va a dar un poquito más de impresión a la aparición de los ojos, el brillo de los ojos también, y ampliaré para poder trabajar mucho más cómodo. Me tomaré mi tiempo y ya os anticipo que voy a crear 5 máscaras. Ya me tomé mi tiempo y como veis ya tengo ahí confeccionadas mis máscaras. Voy a posicionarme en el segundo 4 y algo para que lo veáis bien. Y ya ahí veis cómo se resalta un poquito las zonas blancas que he enmascarado. Me sitúo en el sólido blanco y con MM veo todas las máscaras y sus características. La 1, la 2 y la 3 son iguales y lo que he hecho es darle un feather del 10%, opacidad 100% y expansión 0%. En la 2 he hecho lo mismo y en la 3 también. En la 4 ya he cambiado, me sitúo en la 4 y es esta de aquí y ya le he dado un feather del 20, opacidad 35% y expansión menos 6, que son los mismos valores que le di a la máscara 5, que es este ojo de aquí. Esto que parece tan simple le da un aspecto sobrecogedor a la aparición de César. A mí me encanta. Hacemos un play y lo vemos. Y vosotros vais modificando las variables a vuestro gusto. Yo entiendo que la combinación que he realizado es la adecuada para mí, pero vosotros podéis tener otra configuración. Me sitúo en el segundo 409 y voy a realizar una máscara en esta capa. Como selecciono la herramienta pluma y ahora hago un recorrido, un trazado por fuera del texto del título de la película. Más o menos esto es un diseño previo que podemos modificar posteriormente y lo haremos porque no me gusta nada. Para ver las características de la máscara y aquí en el feather le digo que sea un 75%, transparencia 100% y lo que sería la expansión menos 30. Muy bien. Ahora fijamos clic fotograma clave en el trazado de la máscara. Nos desplazamos al segundo casi 6, más o menos ahí. Clic en la máscara y la desplazamos hacia la derecha para ocultar todo el texto. Esto sería la dinámica. Ahora aprovechamos para modificar la máscara porque no me gustaba. Ahora me sitúo en el segundo 404 aproximadamente, doble clic en la máscara y la hago más grande, con lo cual fijo otro fotograma clave en el trazado de la máscara y esta es la dinámica de la misma con este feather que estáis viendo ahí. Volvemos a la posición al 409, seleccionamos todos los fotogramas, F9 para el desplazamiento mucho más suave. Duplicamos con control D la composición, intro y le cambiamos el nombre a perfil del texto o contorno del texto, como queráis. Voy ahora a añadir un efecto a esta capa de teñir o tint en inglés y la zona blanca la dejamos en negra, con lo cual ahora todo el texto es negro. Clic derecho en la paleta de efectos y voy a generar y tengo uno que se llama CC Light Sweeps. Este es muy bonito. El centro del Light Sweeps estará en el centro de la máscara, ahí. Y vamos a cambiarle las variables. Por ejemplo, aquí en lo que sería el tamaño vamos a ponerle 1040. En la intensidad del sweep vamos a ponerle 0. Con lo cual ahora solo vemos mejor los perfiles, ese brillo. Y la intensidad del eje vamos a ponerle 60, un poquito más de brillo en esos perfiles. Para ver las características de la máscara. Y cambiamos el modo de fusión dándole al alternador a pantalla, screen en inglés. Con lo cual ahora vemos los brillos y el texto. Ahí están los brillos, ¿lo veis? El antes y el después. Si ahora le doy a invertir a la máscara, ya los brillos no se ven dentro de la máscara porque estarían afectando solo fuera de la máscara. Es una máscara invertida, ¿lo veis? Una vez desaparece la máscara sí que veo los perfiles. Pero también tengo que ir haciendo desaparecer estos perfiles. Para ello me sitúo en la máscara, esta la 1, y con control D creo una copia. Aquí la tengo, máscara 2. La despliego y le quito el check-in de invertida. Selecciono todos los fotogramas clave de esta máscara y los muevo hacia la derecha. Más o menos un poquito, ahí.
Incluso este fotograma clave, el del medio, lo desplazo hacia la derecha. ¿Veis el movimiento de las máscaras? Doble clic en esta máscara para hacerla un poquito diferente, para que no sea igual que la otra. Voy a, por ejemplo, posicionarla aquí, voy a hacerla un poquito más grande, podéis rotarla también, posicionarla, vamos a rotarla, para crear una irregularidad, que no sea tan igual. Y este fotograma clave ahora un poquito antes que el anterior. Ahora tenemos esta dinámica, pero estamos viendo los perfiles. Le doy aquí donde pone Add, añadir, le voy a poner a intersectar. Y ahora fijaros lo que ocurre. Cuando me muevo, donde intersectan las máscaras, ahí se va viendo el perfil, pero también va desapareciendo. A partir de aquí podéis ir jugando con la posición de los fotogramas claves para que esa desaparición del título sea lo más adecuada a vuestra expectativa. Yo estoy jugando, dándole al play y moviendo los fotogramas para que esa desaparición sea como mucho más orgánica, mucho más natural. Os invito a que vosotros lo perfeccionéis en vuestra casa. Para terminar esta animación incorporaremos una capa de ajuste en la que pondremos efectos de color. Yo lo voy a hacer simple y solo voy a poner un efecto de curvas que tengo aquí en los predefinidos y voy a buscar una tonalidad verde azulada. Por ejemplo, el canal rojo lo voy a bajar aquí en el punto medio. Voy ahora a seleccionar el canal verde y voy a subir un poquito las sombras para que sean más verdosas. Y voy a crear un contraste en los azules, bajando las sombras y subiendo las luces, más o menos ahí. Pero bueno, esto ya dependerá de vosotros. Vosotros seguro que encontráis la combinación de colores mucho mejor que yo. Pues bien amigos, hasta aquí el tutorial que ya os anticipé que era un poquito laborioso, aunque la animación era corta. Dejadme vuestro comentario, vuestro like y compartir el vídeo porque así me ayudáis. Si queréis compartir vuestros trabajos en mis redes sociales, están en la descripción del vídeo. Un abrazo y hasta el próximo.